Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda edición de este programa. Estamos muy felices de compartir hoy con ustedes la presencia del psicólogo Wilson López. Y él nos va a hablar del sesgo autoritario en épocas del COVID-19. Hola, Wilson. ¿Qué tal, Fabricio? Lo mismo. El doctor Wilson López es profesor titular de la Universidad Javeriana y líder del grupo de investigación de los lazos sociales y culturas de la paz. Es editor de la revista universitaria Universitas Psicológica, y doctor en psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. Fue presidente de la División de Psicología Política, presidente de la División de Psicología Política de International Association of Applied Psychology y miembro de los consejos directivos de iniciativas como el Global Network of Human Rights y la International Network for Peace Psychology, y es un embajador del Plan de Ciencias Abierta Global. El doctor López ha sido investigador en temas de perdón y paz y columnista de opinión en diversos medios de comunicación. Es miembro del Consejo Directivo Nacional de COLSIC y ganador del Premio Interamericano de Psicología Rogelio Díaz Guerrero, felicitaciones, en el año 2017, y el Premio Nacional de Psicología en la Cátedra de Investigación de COLSIC en el año 2017. La presentación de hoy va a examinar las condiciones en las que se han desenvuelto la pandemia y cómo líderes del perfil autoritario han influido en el manejo de esta situación, y finalmente va a discutir los resultados preliminares de una serie de investigaciones que está realizando en 13 países que muestran que en general las sociedades no están dispuestas a ceder ante apuestas autoritarias, y esto va a ser muy interesante de discutir hoy. Y va a también discutir algunas de las implicaciones de estos resultados. De nuevo, Wilson, bienvenido. Y puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Gracias a Nelson y a toda la iniciativa por hacer este tipo de encuentros. Yo creo que insisto, también gracias a Ascofapsi por el apoyo que le da a este tipo de presentaciones, y es muy especial para Nelson, en serio, que nos invita y nos convoca a estos diálogos, que yo creo que son necesarios y que al menos la comunidad académica resulta, desde mi punto de vista, bastante como cuestionada, como confrontada y como con retos. El título además se lo debo a Nelson, porque yo no sabía bien cómo él me dijo el sesgo autoritario en tiempos de COVID. Sonó muy bien, sabe poner como los títulos. Y esto tiene que ver con un par de investigaciones recientes en las que he participado, donde han habido en una 17 países y en la otra 13 países, evaluando el tipo de percepciones que tiene la gente en relación con los impactos que está teniendo el tema de las cuarentenas, el tema de la pandemia en la vida de la gente. Y entonces, en estas investigaciones en particular, nos hemos tratado de enfocarnos en evaluar cómo esto está afectando en los sesgos que tenemos y que estamos dispuestos a ceder o no frente a el tema del autoritarismo, qué tanto estamos dispuestos a ceder nuestras libertades en función de lo que podemos hacer o no. Entonces, estas ideas van a estar centradas en eso, en cómo se ve ese sesgo autoritario, y al final presento como los resultados más generales de la investigación. Voy a hacer un recuento previo del concepto de autoritarismo, y de cómo se ha movido, cuáles son las variables que suelen estar ligadas al autoritarismo, y cómo es que en general, pues a veces esas variables son utilizadas por los líderes políticos y económicos a su favor,
¿no? Y desafortunadamente aprovechar de las situaciones desafortunadas que estamos viviendo. Entonces vamos a ver eso y al final hago una propuesta de optimista o al menos hago una propuesta de agenda que creo que a veces siempre estamos buscando esas propuestas. Y muchas gracias a Fabricio por acompañarnos en estos diálogos y vamos a ver cómo nos vamos. Bueno, primero, estoy arrancando por algunas declaraciones de presidentes en el mundo y la parte que ustedes pueden ver ahí, en el señor Trump diciendo que esto se irá con el calor y que lo tenemos controlado y ya lleva más de 6 millones de contagios y 185,000 muertos, más muertos que en todas las guerras en las que ha estado Estados Unidos en un tiempo tan corto. Esto es importante porque la gente siempre está estimando y desestimando estos datos en el sentido de que dicen eso es por 100,000 habitantes, pues no es tan grave, no sé qué, pero realmente si se hubiesen tomado medidas en relación de cuidado, seguramente las 185,000 muertos no serían 185,000 muertos. Es altamente probable que antes de llegar diciembre Estados Unidos cuente con más de 200,000 muertos. Y eso ha desnudado además, como sabemos, problemas del sistema de salud en Estados Unidos, que todos creíamos que eso no pasaba en una potencia del sueño americano, no pasaba, pues hoy vemos que es realmente una tragedia. Y aún así el presidente Trump sigue afirmando que todo está controlado y que las cosas están bastante bien. El otro presidente, en otra perspectiva, López Obrador en México, pues ya lleva 64,000 muertos y él también decía, esas afirmaciones son de ellos, ¿no? Me faltó ponerle comillas a todos, no son mías. Sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, abrácense, él ha promovido realmente que esto tampoco tiene mayor impacto y ya lleva 64,000 muertos y también ha desnudado todos los problemas de salud pública que tiene México. Esta imagen de Bolsonaro pues es clarísima, 120,000 muertos y más de 4 millones de contagios y él diciendo que es una pequeña gripa y burlándose del tapabocas. Recuerden que hasta dijeron que él tenía también coronavirus, nunca se probó, pero el señor sigue esto y lo peor, en la fola de Sao Paulo de la semana pasada todavía decía que un porcentaje del cerca del más del 40% de la población brasileña consideraba que él no era responsable de nada. O sea, que él no era responsable por estos 120,000 muertos que llevan y que además seguramente van a alcanzar, van a estar muy cerca de los miles de muertos en Estados Unidos. Y pues, bueno, lo del señor Johnson en Inglaterra, cuando al comienzo, no quiero recordar, dijo que proteger la economía, así eso significara que algunos pensionistas morirán, y qué lástima que mueran algunos. A él sí estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Después de eso modificó radicalmente muchas de sus acciones en relación con el manejo de la pandemia, pero inicialmente pues él dijo pues si se van a morir pues que se mueran y qué lástima porque hay que proteger primero la economía. Y llevan 42,000 muertos, es el país con más muertos en toda Europa hoy, ¿sí? No el país con más contagios, pero sí con más muertos. Y bueno, pongo el otro extremo, que el otro extremo es este señor de Filipinas, Duarte, que dice que en caso de problemas disparen a matar. Eso es otra forma de manejar la pandemia. El tipo dijo, pues, si no obedecen las reglas, pues disparen, ¿no? Y por último, pues no, el presidente de Colombia, en relación con el aeropuerto, dijo esta frase es de él: tenemos que pensar esto desde el corazón. No se cerró el aeropuerto a tiempo, hoy tenemos más de 19,000 muertos, hoy volvimos a abrir, como ustedes saben, volvimos a abrir toda la economía. Evidentemente los muertos se van a multiplicar, esperemos que las medidas de cuidado y autocuidado se insistan en todo el nivel social, pero quería abrir con esto porque evidentemente los líderes políticos en el manejo pudo haber seleccionado muchos más, o sea, en Turquía, en Egipto, en la India, ¿sí? Los crecimientos en números de muertos parecen tener comunes denominadores en los líderes políticos y cómo han manejado la pandemia. Es decir, no es una cosa que no tiene que ver con izquierda o derecha, sino que tiene que ver con una forma de posicionarse frente a la autoridad y una forma de comportarse frente a la sociedad, ¿no?
Entonces, lo dejo aquí porque aquí hay un elemento común de reflexión. Repito, pude haber colocado más líderes, por ejemplo, Nicaragua, que también está en caos, te parece tremendo, o Venezuela, que no tenemos datos absolutamente confiables de nada de lo que está haciendo ahí. O sea, los datos que tiene el Johns Hopkins es que parece que no hubiese ninguna pandemia, pero si antes de esto ya había un problema de hambre, de comida y de suministro de medicamentos, no quiero ni imaginarme lo que está pasando en países como Venezuela. Yo he tratado de diferenciar, y que creo que es necesario hacerlo, los momentos de la pandemia. Es decir, yo creo que es necesario no tomarlo como un todo, incluso para entenderla y además para pensarnos en relación con esos momentos, porque es altamente probable que algunos de esos momentos vuelvan a aparecer. Es decir, si las cifras de contagios y de muertos se disparan, es altamente probable que las economías que tengan que volverse a cuarentenas estrictas. Es decir, por ejemplo, en general en Europa, cuando entra el invierno, aparece la gripa, y la gripa, evidentemente asociada al coronavirus, seguramente generará más muertos, y yo creo que van a haber países que van a volver a cerrar. Entonces primero, siempre pienso, mire, hay que contar con que hubo un antes de la pandemia, hay que contar con que hubo un momento en la pandemia, en cómo llegó la pandemia, cómo estaban los países, hay que contar con qué pasó con las cuarentenas, la dimensión, el tipo de cuarentenas, cómo se instauraron, cómo se ejercieron, las salidas de las cuarentenas, cuando la gente le permitían salir y entrar, y las aperturas, que ahí le coloqué, como lo han llamado nuevas normalidades, le pongo un interrogante, porque no sé si sea la mejor forma de llamarlas así. Yo no sé si llamarlas nuevas normalidades. Recuerden que muchos intelectuales en el mundo decían, no, esto debe aprovecharse para que hayan cambios fundamentales, pero pues estamos viendo que no solamente los cambios no están llevando a mejorar en muchos de estos países, sino que incluso los han llevado a empeorar, y que ha sido ligado a que muchos de los líderes y el estilo de liderazgo que se ha utilizado por los líderes políticos y económicos y religiosos, seguramente han influido en cómo se ha llevado esto. Entonces, solamente quiero esto, lo he pensado, lo pensé, incluso lo pensamos en otra presentación que hicimos con la profesora Andrea Velandia, para temas de derechos. Antes de la pandemia, ¿cómo estaba Colombia? Entonces, pues hoy 9.7, hoy vi las estadísticas de hoy, estamos alrededor de 20% de desempleo. El trabajo informal, pues es altísimo. Estas estadísticas, repito, todas están antes de la pandemia. La pobreza monetaria, los hogares en condiciones inadecuadas, o sea, no tienen agua, luz, servicios públicos, no tienen en ocasiones, o sea, servicios de internet, incluso las grandes partes de la población que viven en lugares en donde viven en hacinamiento, en inquilinatos, ¿no? Bueno, 15 millones sin acceso a Internet, el índice de desigualdad en Colombia es del 0,50, que es uno de los más altos del mundo, los feminicidios, ya vamos en 796, llevábamos hasta antes de la pandemia, y 250 líderes sociales asesinados. Ese es un elemento importante para ver qué ha pasado después de eso en muchos de estos indicadores. La pandemia trajo decisiones políticas con información no científica. Pues no es sino ver estos presidentes que dudaron, que pusieron, o sea, Trump, por ejemplo, despidió gente que estuvo en los equipos, gente que estaba encargada en temas de salud, redujo la gente que trataba estos temas en Estados Unidos, pero ni hablar en otros países de América Latina, donde sin información científica se recomendaban medicamentos, llegaban a recomendar, pues Trump llegó a recomendar que consumieran alcohol, y llegó a generar 250 personas que fueron hospitalizadas por seguir sus instrucciones con información que no tenía nada que ver con ciencia, y eso ha pasado en varias partes del mundo. Entonces ahí hemos tenido un problema. Desarticulación entre el gobierno central y las alcaldías y las gobernaciones. Al comienzo, recuerden, en el caso de Colombia tuvimos una desarticulación que después se fue afinando, pero hemos tenido encontrones, ¿no?, entre las decisiones a nivel central, el gobierno, el ejecutivo, y las decisiones a nivel gobierno. Recuerden que algunos departamentos decidieron cerrar, eso no lo podían hacer por la Constitución. Recuerden que hay departamentos y alcaldías que decidieron manejar la pandemia en forma distinta.
Y eso obviamente genera confusión en el público, en la gente y en la sociedad. Y evidentemente cuando uno piensa en cómo seguir reglas, por ejemplo, cómo asumir disciplina social, como se llama todo este encuentro, pues si usted tiene líderes que se contradicen, que utilizan información que genera confusión, pues eso lo que termina generando es más problemas. Ya sabemos que la inversión en Colombia es lamentable, nosotros somos uno de los países con menos inversión en ciencia, la inversión en ciencia es muy baja. Desafortunadamente esa baja de inversión en ciencia pues la tenemos que pagar en momentos críticos como este. En momentos críticos como este donde podríamos estar desarrollando muchísimo desarrollo tecnológico, muchísimas cosas para atender temas en salud y no lo estamos haciendo porque nuestra inversión en ciencia es baja. Las medidas de protección a la economía pues han llevado a que la línea de fuego la pongan las poblaciones más vulnerables, y que desafortunadamente nos encontró con una gran cantidad de problemas en cómo generar lo que se ha denominado la renta básica. En el no cierre de fronteras comerciales, el no cierre del aeropuerto, el costo que significó eso fue brutal. Seguramente si nosotros hubiésemos cerrado a tiempo, y ni siquiera cerrado, haber al menos puesto un montón de controles en el aeropuerto, seguramente tendríamos otros resultados en términos de muertos y en términos de contagio. Hubiésemos hecho más control, pero no se hizo. Definitivamente no se hizo y eso fue un desastre. Y por último, esto está velando en todos nuestros países y en particular en Colombia también, que lo develó, una precariedad en todo el sistema de salud, tanto regional como nacional, en los sistemas de salud. O sea, todo el tema de corrupción en el sistema de salud, todo ese tema oscuro de politización, de inversión en el sistema de salud, de robos y corrupción, de cooptación de mafias locales, regionales sobre los sistemas de salud a nivel nacional, que ya venían incluso desde el tema del paramilitarismo aquí en Colombia, cómo se robaban la plata de la salud, pues aquí esto nos ha costado mucho más, ¿no? El que tengamos todavía departamentos donde hay hospitales donde la gente no se le ha pagado por 3 meses a los médicos y a los enfermeros que están ahí en Valledupar o en el Chocó, por ejemplo, tenemos casos como esos. Y bueno, en muchos casos que el tema de la vivienda, que se generaron temas de que la gente la sacaban de su vivienda. En las cuarentenas, el momento de la cuarentena puso otros problemas encima, ¿sí? Que ya no tenían que ver con la pandemia misma, sino con las consecuencias de economía política de la cuarentena. Evidentemente, si usted cierra todo el mundo, y pues en un país como este, donde tanta gente no tiene internet, donde tanta gente nos está moviendo en servicios de internet y demás, pues obviamente, ¿cómo se iba a mantener esa economía? Entonces, pues ahí tenemos unos problemas. Evidentemente, las cuarentenas desnudaron también la falta de transparencia en el manejo de la información. Aun cuando nosotros tenemos libertad de prensa, cuando nos va muy mal en los indicadores, en muchos indicadores de libertad de prensa, pues porque nuestros medios de comunicación están cooptados por unas élites que ya de hace mucho tiempo tienen control sobre los medios. Evidentemente ahí hay problemas en la información. Yo creo que a pesar de eso no se ha hecho tan mal, quiero aclarar eso, ¿sí? Pero en algunos países hubo problemas en transparencia en el manejo de la información. Aquí en Colombia también a veces no es completamente claro, y recuerden al comienzo habían diferencias entre lo que salía a decir el ministro de Salud con relación a lo que salía a decir la Secretaría de Salud de Bogotá o la Secretaría de Salud de todo el país. En ocasiones hay secretarias de salud que no dijeron todo, ¿no? Todo lo que estaba pasando, y eso fue controlado mediáticamente en forma consistente. Eso no solamente pasó en Indonesia, donde le preguntaron al presidente indonesio, dijo es que no queríamos generar más pánico, pero eso es un tema que no puede manejarse de esa manera, no ser transparente en la información. Evidentemente los rescates económicos a la banca y al comercio, ¿no? Como el día sin IVA, tuvieron efectos que ya los vimos, o sea, son evidentes lo que pasó con el famoso día sin IVA, pero los rescates a la banca han sido lamentables y la discusión hoy sobre el tema de que no se aprobó una renta mínima para estratos bajos y sí se le acaban de dar 350 millones de dólares a una compañía como que no es ni siquiera un tema nacional, porque además se pone en juego todo el tema del monopolio que hay alrededor de
Todas esas cosas son cosas que están aquí, que es necesario tenerlas en cuenta cuando analicemos este problema. El que nuestra economía sea una economía informal y de subsistencia, obviamente, eso ha generado mayores problemas y va a generar mayores problemas, y todos los análisis, por eso es que son en ocasiones de economía, pues son tan críticos, porque el costo de haber favorecido medidas que precarizaron tanto el trabajo a partir de economía informal, pues ha sido realmente un problema. Y ahora lo vemos aquí. Las pérdidas en empleo, ya las sabemos, estamos en el 20%, la precariedad laboral, vimos hoy todo lo que ha salido sobre cómo metieron una serie de normatividad que implican, que ya está siendo demandada, pero que implican, por ejemplo, precarizar aún más los ingresos de las clases menos favorecidas. Lo que pasó aquí es mayores tasas de hospitalización, fallecimientos, uso de UCIs en estratos bajos. Ya sabemos, lo vimos en los informes, en particular en Bogotá, el informe de la Universidad de los Andes, de cómo los estratos bajos es donde más muertes han ocurrido. Ni hablar, no se ha detenido en esta cuarentena, no se detuvieron los feminicidios, no se detuvo la muerte de líderes sociales, en medio de nuestra larga cuarentena, una de las más largas del mundo, no se detuvo la violencia política en Colombia. Las salidas de las cuarentenas y las nuevas normalidades, pues ahí el tema es los abusos del poder y la fuerza del Estado, ¿no? Los abusos del poder que no siempre se hicieron, o sea, creo que, y esto es una idea que he discutido con mi hija, que es la politóloga de la casa, sobre que los abusos del poder no necesariamente se dan a la fuerza y en forma evidente, sino también se dan de otras maneras, ¿sí? Por ejemplo, a través de usar recursos legales aparentemente, donde, pues un tema de crítica que estamos viviendo es como Colombia terminó cooptando el mismo grupo de poder, tanto la Procuraduría, los entes de control, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, lo cual, en serio, yo no sé nuestra sociedad cómo no se plantea que tenemos una ausencia de independencia en las medidas de control. Yo creo que eso ameritaría que en esas nuevas normalidades que se pensara en que deberíamos poner controles para que el mismo partido en el Ejecutivo no tenga control sobre los controles que le hacen, o sea, sobre las entidades que están encargadas de controlar. Hay mucha sutileza en esto, ¿no? En el abuso del poder, hay muchas formas de ejercerlo. O sea, este tema de colocar un decreto que precariza más el tema laboral en Colombia en un momento como este, pues para favorecer los intereses de unos grupos y élites con mayor riqueza, pues eso realmente es un tema que es crítico. Y que no tengamos un Congreso, desafortunadamente, que pueda generar oposición y control a este tipo de medidas, realmente no nos hace nada bien. Evidentemente, las salidas de los aislamientos y las nuevas normalidades, pues se generó todo un tema de nuevos protocolos de comportamiento que han sido confusos, que no han sido completamente claros en todo el país. No lo digo solamente, pues yo creo que en Bogotá se ha hecho bastante bien, por la insistencia en el uso de mascarillas, la insistencia en el distanciamiento, la insistencia y demás, pero no ha sido igual en todo el país. Eso no ha sido igual. Y eso lo que genera muestra diferentes tipos de problemas a nivel regional. El retorno a los colegios, el retorno a las universidades, los retornos, todo ese tema, yo creo que vamos a tener que cuidarlo en forma, pero de verdad, con mucha delicadeza, porque esto no va a pasar como lo que está pasando hoy en Europa, donde la gente está retornando y donde al parecer los contagios no están generando la misma cantidad de muertos que al comienzo, porque los grupos más vulnerables pues ya padecieron lo que podían padecer y hay una serie de cosas que están pasando. Lo que no se puede generalizar es que eso va a pasar igual en Colombia, porque nuestro sistema de salud, repito, no ha sido fortalecido y no necesariamente, por lo tanto, va a ocurrir lo mismo que está pasando en otras economías donde ha habido todo un recambio y un fortalecimiento de los sistemas de salud. Yo creo que aquí el tema ha sido que ha habido un tema de discusión sobre cómo vamos a hacer para proteger el trabajo, para disminuir la precarización del mundo, de la gente que está en el mundo del trabajo, de los temas de educación, ¿sí?
cómo hacer que la gente siga educándose, porque evidentemente el costo de la detención de que los diferentes grupos en la sociedad no se eduquen después lo vamos a pagar en los próximos años, en años perdidos en inversión en términos de producción de riqueza, de conocimiento que ayude a que nuestras sociedades puedan ser más independientes y puedan mejorar su calidad de vida. Y evidentemente, lo que mostró también es que había falta de políticas con enfoque diferencial y de género. Pero todo eso puede volverse oportunidad. O sea, así como todos estos problemas están pasando, uno las puede volver a ver como oportunidad. Solamente para mencionar que las Naciones Unidas, cuando ve esto, cuando observa esto, hace 15 recomendaciones en un informe que además comenta Uprimi, de justicia, una persona que se lo estudió muy bien, y hacen un análisis de los diferentes riesgos que hay en violaciones a derechos humanos, que van desde la transparencia al manejo de la información, por ejemplo, y el tema de la independencia judicial y el acceso a la justicia, el tema de la interdependencia de los derechos humanos, en que la gente suponga que no están, las regulaciones en las decisiones por parte de las autoridades, las decisiones políticas basadas en evidencia científica, ¿sí? Todas estas cosas que estoy mencionando las puso Naciones Unidas como riesgos ante este momento. Y esto es necesario tenerlo acá porque significan después amenazas. Y esas amenazas van a ser determinantes en lo que se denomina el sesgo autoritario de las sociedades. Por eso las estoy mencionando. Algunos que vieron la presentación anterior seguramente las recordarán, pero otros seguramente apenas las están viendo, y creo que este tipo de análisis es muy relevante para poder entender el marco en el cual nos movemos. Tomar medidas en pro de poblaciones vulnerables son recomendaciones que hacen, repito, Naciones Unidas. Políticas con enfoque diferencial, protección al derecho a la salud, protección al derecho al trabajo, apoyo financiero del Estado para combatir la pandemia. Estas cosas, lo que yo una cosa que siempre me he preguntado es, y por lo cual yo he estado insistiendo desde hace un buen tiempo, y creo que no solamente yo, hay otros psicólogos sociales que han insistido en esto, en que nosotros tenemos que tener una agenda de derechos humanos más clara en el país, porque el tema de la salud no es un tema que sea un tema de que un gobierno de turno le hace un favor a la población, sino es un derecho humano. El tema de la protección al trabajo no es un favor que nos hace el Estado o un gobierno de turno, sino es un derecho que tenemos como cualquier otro derecho humano. Un compromiso con la protección de derechos humanos en una visión de oportunidad, de que esto puede ser una oportunidad para que la sociedad entera lo vea más claramente y que por lo tanto se comprometa con ellos. Evidentemente ha parecido que es necesario generar procesos de cooperación a nivel científico, a nivel tecnológico. Esto va a ser realmente un problema, el tema de que ya hay todas unas discusiones sobre quién se va a quedar con las vacunas, cómo van a llevar las vacunas, a quién le va a llegar primero, ¿no? Nuestros temas con los países que están cercanos a nosotros, cómo vamos a hacer con esas cumplimiento de esas relaciones, porque de este asunto no vamos a salir solos un país, como lo han mostrado todos los analistas, sino que salimos todos. O sea, a nosotros no nos sirve que en Estados Unidos este asunto no se controle, porque es imposible que nosotros no tengamos relación con los Estados Unidos, o con China, o con Francia, o con Venezuela, o con Ecuador, ¿sí? Eso es uno de nuestros grandes problemas. Y protección del derecho a la educación. Las consecuencias que ha traído esto. Estas 5 consecuencias agrupan, o sea, cuando usted va y revisa Lancet y le revisa una buena parte de los artículos, no solamente Lancet, que han salido en los últimos tiempos, que tratan el tema de las consecuencias biopsicosociales, usted encuentra regularmente, por ejemplo, la incertidumbre y la pérdida de control. Aparece incertidumbre y aparece una sensación de pérdida de control. Hay un deterioro en la salud mental en todos los indicadores. Entonces ya saben que a mí no me gusta la palabra salud mental, pero en todos los indicadores clásicos de salud mental muestra que ha habido deterioros. Hay temas que tienen que ver con que aparece desconfianza y ruptura de tejidos sociales, es decir, los distanciamientos, los problemas que por ejemplo, en algunos lugares en Colombia se han utilizado de que la gente termina haciendo medidas de autodefensa, ¿sí? En donde termina juzgando y promoviendo violencia, ¿no? Entre actores. Es realmente
nuestro país, si estaba roto por la guerra, esto puede romperlo más. Si las mediciones de confianza que se han hecho en múltiples investigaciones en Colombia mostraban problemas ahí, yo creo que este tema hay que volverlo un tema de cómo construir confianza, cómo sostener los tejidos sociales que no se han roto y cómo promover otros sentidos. La discriminación y la estigmatización, que la vimos inicialmente, afortunadamente, repito, la sociedad ha reaccionado, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, repito, a pesar de todos estos problemas. Estos problemas que estoy mencionando se encuentran en todos los estudios a nivel internacional que se han hecho como las de consecuencias producto de esto que estamos viviendo. Este tema quinto, que es un tema en el que va a ser relevante, es que hay una baja percepción en la vulneración de derechos humanos. Es decir, la gente percibe o no entiende que se están vulnerando sus derechos. Eso, evidentemente, lo que favorece es que cuando se le pone a escoger, por ejemplo, como se trató de poner en algún momento en Colombia, a escoger entre la salud y la economía, la gente dice, no importa la economía, como si fuera una cosa que fuera una cosa u otra, y no que deberíamos generar salidas que protegieran la salud y al tiempo que no precarizaran, por ejemplo, el empleo, que no destruyeran la economía. Pero, claro, en general la gente no percibe cuando está en una situación de riesgo tan alto en términos de salud, que los otros derechos a los que tiene no los tiene asegurados. En los temas de deshumanización y naturalización de la muerte, ¿sí? Esto es crítico, o sea, nosotros en serio pues tenemos una desafortunada historia que hizo que nosotros nos acostumbráramos a los muertos, ¿sí? La historia del conflicto armado colombiano lo que hizo fue eso. Entonces, pues un muerto más, es decir, 19.000 muertos en menos de, en estos de marzo aquí, 6 meses, pues eso es una cifra realmente fuerte. Y es una cifra además muy dolorosa porque como que no pasara nada. Yo creo que incluso cuando el New York Times sacó una portada, cuando llegaron a los 100.000 muertos con los nombres de las personas, yo creo que la gente no le dio la importancia que eso tenía, de visibilizar el impacto que tiene naturalizar la muerte, cuando se pudo haber evitado mucha de esa muerte y las consecuencias que tiene, por ejemplo, para temas como realizar en forma cuidada el tema del duelo frente a la muerte de seres queridos. Evidentemente aparece una permisividad con el autoritarismo y por eso esta presentación y esta investigación, estas par de investigaciones que se hicieron, repito, una con 17 países, ahora las esperamos que salgan en los próximos meses los artículos, ¿sí? Y aparecen temas de polarización política en el sentido negativo de la palabra. Eso, hay unas discusiones interesantes de si la polarización es negativa o no. Realmente se vuelve negativa cuando eso termina generando acciones violentas o legitimando acciones corruptas y violentas. Es decir, que nosotros terminemos legitimando acciones corruptas o terminemos deslegitimando actores que quieren generar justicia porque vamos a defender a un grupo que siento que es el grupo mío, y eso tiene consecuencias, pues eso es fatal. Yo creo que eso no nos conduce a nada bueno, y el problema, por eso es que se vuelve relevante investigar sobre este tema. Y por último, pues ahí yo empecé de arriba para abajo, pero es un aumento en la desigualdad. De arriba para abajo no quiere decir que estos elementos están combinándose, no es que uno pase y después el otro, sino que todos están actuando sobre la sociedad. ¿Cuáles variables han sido estudiadas en términos del autoritarismo que se han encontrado? Por ejemplo, se ha encontrado que la familia es un influenciador valorativo, o sea, en la familia ya hay unos influenciadores desafortunadamente sobre actitudes autoritarias. Yo creo que el tema de cuando nosotros en nuestra historia nos preguntamos por esa historia a veces de intolerancia hacia la diversidad, y yo creo que la parte positiva es que cada vez somos una sociedad más tolerante y que eso se refleja en la Constitución del 91 y muchas de las cosas que han pasado, pero evidentemente no nos preguntamos a veces dónde aparece eso, y parece que los estudios muestran que en la familia hay una serie de componentes desafortunadamente que eso. Ahora,
Recordemos la historia colombiana, donde la gente decía, aquí, o sea, en la historia de la violencia de los años 50, que en una misma familia habían liberales y conservadores y terminaban matándose, por ejemplo. Al parecer nosotros no hemos todavía dimensionado esta variable, pero en el mundo entero cuando se ha estudiado esto sí se encuentra un elemento común. Es la familia como influenciador valorativo de intolerancia, incluso de permitir acciones violentas y justificarlas. Las dinámicas endogrupales, ¿no? Es decir, defender ante todo el grupo que se dan en la escuela, en los partidos políticos, en los diferentes escenarios sociales, ¿no? Que nos llevan a generar un tema, mi grupo versus el otro, por encima de todo. Los discursos mediáticos y de las élites, que sistemáticamente, al parecer, están presentes en el autoritarismo. O sea, hay un tipo de perfil en esos discursos, ¿no? Que tiende a generar ellos y nosotros, y que eso, por ejemplo, en el caso de la pandemia se vio claramente cuando sistemáticamente le decían, por ejemplo, el virus chino, ¿no? Cuando el virus ya no era solamente chino, sino que ya se había vuelto un virus transnacional, pero tratar de legitimar una acción poniendo en contra, ya sabemos en la historia reciente de la humanidad que esto ha pasado, o sea, lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que hacen los países para confrontar a otro país, ¿no? Nosotros desafortunadamente, por ejemplo, hemos pasado por eso, es decir, los venezolanos versus los colombianos, cuando realmente toda nuestra región somos todos una sola región, y desafortunadamente los líderes políticos utilizan eso para desarrollar medidas, ¿no? Desafortunadamente, que terminan afectando en general a las clases menos favorecidas de nuestros países. La alteración de las condiciones de estabilidad económicas, políticas y de seguridad parece que también son variables que tienen que ver con el autoritarismo, es decir, aparecen medios autoritarios cuando hay una alteración en términos de que hay crisis económicas muy fuertes, hay crisis políticas muy fuertes o hay crisis en el sistema de seguridad de los países. Para recordar algunos hitos de la investigación que se encuentra en torno al autoritarismo, solamente para mencionar pues los estudios clásicos que fueron muy criticados de Adorno y el grupo de Berkeley en los años 50 de la personalidad autoritaria. Recuerden que Adorno y este grupo pues estaban muy preocupados, había una preocupación auténtica después de la Segunda Guerra Mundial por cómo es posible que nosotros elijamos y permitamos que suban al poder estos líderes autoritarios y que nosotros terminemos compartiendo comportamientos y terminemos compartiendo actitudes autoritarias, ¿sí? El problema de esos grupos, esos estudios fueron bastante criticados por la metodología, porque además se empezó a asumir que el autoritarismo solamente era un autoritarismo de derecha o fascista, y resulta que el autoritarismo no tiene que ver con la izquierda o la derecha, sino que tiene que ver con otros elementos. Pero a pesar de eso, ese tipo de estudios inauguraron un concepto y una línea de investigación que no ha parado de investigar, que no ha parado en su investigación. En los años 60, Stauffer y Merton, por ejemplo, trabajaron sobre un tema más de que el autoritarismo era más que un tema de personalidad, era un tema grupal. ¿Sí? Uno que tenía que ver, en el caso de Schuffert, que trabajó sobre la teoría de privación negativa, decía, cuando un grupo se siente menos favorecido, tiende a ceder ante medidas autoritarias. Y eso, esta teoría de la privación negativa se ha sostenido hasta ahora. Entonces, muchos de las élites de los discursos políticos autoritarios funcionan muy bien cuando se explota esas ideas. O sea, ustedes viven en la pobreza, ustedes los olvidó el Estado, ellos representan el Estado y nosotros representamos a alguien que los va a defender de eso porque ustedes viven en esta condición y entonces de alguna manera se aprovechan de la condición de desigualdad en que nos encontramos. Esto es trágico en el sentido de que, claro, si usted está en un país más desigual, con mayor cantidad de pobreza y miseria, pues es más fácil de producir ese tipo de discursos autoritarios. Cuando la gente se pregunta aquí en Colombia por qué hemos tenido sistemáticamente gobiernos de derecha en Colombia, y la gente dice, pues no solamente porque hay mucho compra de votos y porque ha habido un sistema electoral bastante frágil, sino porque además esa condición de privación ha sido utilizada en los discursos de las élites, sistemáticamente. Por último, repito, hay muchos más estudios. Estos estudios después desaparecieron un tiempo, pero en los últimos años volvieron a aparecer, ¿sí? Entonces, ya el tema del autoritarismo se ve no solamente como un tema
un tema de personalidad o de grupo, sino como un proceso social. Y aparecen teorías como la teoría de la identidad de Tafel y Turner y teorías del prejuicio, terminan apareciendo unas teorías que tratan de explicar ese proceso social mediante el cual surge el autoritarismo. Y también aquí, por ejemplo, termina viéndose como una cosmovisión, como en 2009 Harrington y Baylor, creencias ideales que una persona usa como guía para interpretar. Los autoritarios enfatizan la necesidad de orden, respuestas rápidas a las amenazas, al orden y apoyo a autoridades. Vuelven a un tema de actitudes, de temas personales. Y por último, en este par de artículos que salieron recientemente en Political Psychology, se trabaja sobre el concepto de qué variables inciden. Entonces, mire, inciden tanto en los grupos como a nivel social, como a nivel individual, temas como la ira, el miedo, la ansiedad, como movilización y de actitudes y de comportamientos autoritarios. E incluso ellos se han investigado sobre aspectos cognitivos, o sea, si la gente cuando toma decisiones de tipo autoritario, qué tipo de derivación y de complejidad en el análisis puede hacer. Entonces han encontrado que entre las personas tienen menos capacidad de valorar las diferentes variables que inciden sobre un problema, pues son más fácilmente manipulables, sesgables en torno a medidas autoritarias. Quería referirme a esto porque hay toda una línea de investigación asociados a esto, repito, que ha cambiado, ¿no? Desde la noción de personalidad como un tema de personalidad, el autoritarismo como un tema de personalidad, hasta un tema mucho más como proceso social. Aquí yo no voy a hablar de toda la perspectiva en ciencia política de este tema, porque pues yo soy psicólogo, pero hay una perspectiva completa en ciencia política sobre este tema del autoritarismo. Aquí voy a evidenciar como tres grandes teorías que se han visto implicadas en investigación reciente sobre el tema: la teoría de la identidad social y la autocategorización de Tafel y Turner, la identidad grupal, la fusión de identidad, la adhesión y la sumisión a normas grupales y seguimiento de los liderazgos y estereotipos a otros grupos, por ejemplo, como una fuente, no la única, que explica el autoritarismo. Es decir, yo me siento identificado con mi grupo y por lo tanto justifico y legitimo cualquier acción que mi grupo haga con relación a otro grupo, ¿sí? Incluso medidas autoritarias, incluso medidas que lleguen a generar violencia contra otro grupo. La teoría de la desconexión moral, que viene de los trabajos de Bandura, que es la justificación moral, las etiquetas, la comparación ventajosa, de desplazar la culpa, nosotros no tenemos la culpa, difusión de responsabilidad. Eso, por ejemplo, lo hemos visto perfecto en una buena parte de los discursos de los líderes políticos, ¿sí? Nosotros minimizamos el daño, decimos, esto no es culpa mía, esto es culpa de los chinos, o esto es culpa de una cosa que no podemos controlar, ¿no? Se deshumanizan las condiciones. Bueno, si algo tiene Colombia es haber aprendido a hacerlo, pues nuestro desafortunado y último incidente con tratar de cambiarle el nombre a las masacres, que es una cosa bastante en esa vía, ¿no? Desafortunadamente. Y las formas de legitimación de acciones violentas, que menos mal en Colombia no hemos llegado allá, como lo que está haciendo el señor de Filipinas, que llegó a decir pues que mataran a la gente que violara las normas de no usar un tapabocas o salir a la calle. Y por último, la hostilidad, los trabajos de hostilidad intergrupal y etnocentrismo, ¿no? Los grupos se afirman en relación con las diferencias con el otro grupo, la polarización negativa, la justificación endogrupal para el uso de la violencia. Al parecer, estos tres componentes son claramente, se encuentran claramente en la explicación de temas cuando se aproxima a explicar temas de autoritarismo. Un elemento común es la amenaza social como elemento de justificación del autoritarismo. Es decir, la percepción de amenazas individuales y colectivas, endogrupales y subgrupales, ¿no? Cuando llegamos a decir, no, es que los venezolanos fueron los que nos trajeron esto, los venezolanos no sé qué, pues ahí hay un tema, ¿no? Y obviamente la percepción de amenaza individual aquí es clara, o sea, nosotros nos sentimos amenazados como individuos, pero también nos sentimos amenazados como grupos. La familia se siente amenazada, la sociedad se siente amenazada, etc. Esto parece que ser una variable que se encuentra en todos los estudios cuando se trabaja e investiga sobre autoritarismo. Ahora vamos a ver en los resultados de nuestras investigaciones qué es lo que encontramos. Las emociones
el papel de las emociones, el miedo, la inseguridad, los vínculos evitativos, la ansiedad y demás, que están ligadas a estas variables. El conformismo y la obediencia, la sumisión y el seguimiento de órdenes sin disenso, ¿no? O sea, la gente de verdad quisiera que no se hiciera disenso, eso realmente no es fuerte. La admiración por los líderes que usan la fuerza. Se ha encontrado que la gente, que los grupos en particular más vulnerables, admiran y tienden a decir, bueno, si este nos va a sacar de esto, pues permitamos que viole derechos humanos y permitamos que use la fuerza, ¿sí? Lo cual, pues, va contra los derechos humanos. La baja o nula tolerancia a la diversidad o a experiencias nuevas. Cuando se encuentran en las sociedades que hay grupos que tienen poca tolerancia a experiencias nuevas, a la diversidad, pues hay una tendencia a favorecer medidas autoritarias y aceptarlas. Acciones que han usado líderes políticos de este tema. Primero, cooptación de la democracia. Utilizar las crisis en salud pública para cerrar o controlar el Parlamento, ¿sí? Nosotros sabemos que eso se ha utilizado no solamente en Colombia, sino en diferentes lugares. El poder judicial del país, tratar de cooptarlo, el control de los sistemas de control, la corrupción y el cambio en fechas de elecciones. Por ejemplo, lo que ha pasado en Bolivia, ¿sí? Es un ejemplo de eso. La deslegitimación de los movimientos sociales, la prohibición de movimientos sociales, promover acciones de control social aversivo y autodefensas, ¿no? La permisividad con las violaciones de derechos humanos, el control de los medios, a ataques de los medios de comunicación y ataques a la libertad de expresión, y la militarización y seguimiento de opositores o críticos. Al parecer, en muchos de estos países, este autoritarismo ha utilizado algunos líderes autoritarios han utilizado algunas de estas acciones en medio de nuestra pandemia. Variables que consistentemente se relacionen con el autoritarismo en estos estudios: la tolerancia o la apertura a la diferencia, el miedo y la ansiedad, esto es una síntesis, las atribuciones grupales negativas, la percepción de amenazas individuales y colectivas, la confianza, la empatía y el perdón, y la identificación intragrupal. ¿Y qué encontramos en estos dos estudios? En el primer estudio, que se hizo con 17 países de América, Europa y Asia, se encontraron estos 4 elementos. Espero que cuando salga el artículo, creo que sale en una revista de acceso abierto, así que van a poder acceder al artículo. Ahí, yo soy uno de los autores de los que trabajó en esta investigación. ¿Y qué se encuentra? Una cosa que se denominó dentro del estudio externalización emergente, es decir, la enfermedad relacionada con los hábitos, ¿sí? Como que es un tema de los chinos, ¿no? Ocurre por la sobreexplotación de recursos, o sea, acudir a una externalización, o sea, nosotros no somos responsables de esto. Esto se lo podemos responsabilizar y cargar a eventos externos, ¿sí? Cuando aquí hay mucho más que eventos externos, ¿sí? Otro evento que lo denominamos contraposición, es decir, que en el discurso de la gente aparece como, se ve esto como un arma biológica, ¿no? O para resolver problemas, o sea, que hay mucho discurso de que la gente se denomina como de conspiración, ¿no? Esto fue un arma biológica que se utilizó, ¿no? Vimos que eso apareció en muchos medios de comunicación al comienzo, se desarrollan un montón de investigaciones para probar que esto no era creado en un laboratorio en particular, ¿sí? Que era imposible que se creara en un laboratorio y que realmente había sido un tema de cuando se originó, repito. El uso de unos villanos, ¿no? O los villanos son las masas o la responsabilidad individual. Es que la gente en general es egoísta, es irracional, la negligencia individual, ¿no? Es que la gente no es responsable, merece la enfermedad. Esos discursos aparecen, repito, la muestra aquí es grandísima, creo que supera las 4.000 personas en 17 países. Y encontramos esto en común, ¿no? O una cosa de que hay unos villanos que son grupos
de gente que es irresponsable o que se responde. Cuando detrás de esto, repito, por eso arranco yo a mostrar, hay todas unas condiciones de economía política y de dimensiones culturales y sociales, históricas, que favorecen que aparezcan algunos de estos discursos en la gente. Y hay unas élites económicas y políticas que son villanos, o sea, la ineficacia de las grandes farmacéuticas y de los gobiernos como responsable. Estas 4 tipos de respuestas encontramos en ese primer estudio de representaciones sociales del COVID en esos 3 continentes. En todos los casos, la percepción de riesgo es una variable explicativa consistente. O sea, el percibirnos en riesgo está asociado con esas 4 variables grandes que encontramos. O sea un riesgo percibido real, igual en general real, es decir, el número de contagios medidos por el número de contagios y muertos, pero lo que se encuentra es que aparecen estas 4 grandes variables consistentemente. Y en este estudio específicamente sobre autoritarismo o solidaridad, que yo creo que hay unas cosas muy interesantes que hacer. Yo estoy por otro lado trabajando con un grupo que dirige la Universidad de Viena, de solidaridad en pandemia, que apenas estamos en la fase inicial, es un estudio completamente cualitativo, ¿sí? Que esperamos nos den algunos resultados, algunas pistas sobre la solidaridad en medio de la pandemia, si esto se ha visto afectado o no. En este estudio, que todavía, repito, está en proceso, este está un poquito más crudo en términos de escritura, lo que se encontró es primero un evento traumático que cambia la vida, disminuye las percepciones de eficacia colectiva, pero aumenta la identificación nacional e indefensión colectiva. Es decir, la percepción de que este evento traumático y de percibirnos en riesgo, al parecer, ha disminuido la percepción de eficacia como grupo. O sea, no podemos hacer suficiente. Nos deja un poco aterrados. Un poco lo que pasó en la charla de ayer, que uno termina con un desazón de que no podemos hacer mucho. Y realmente yo lo que creo es que sí podemos hacer y que debemos hacerlo además. Pero genera eso en la percepción, ¿no? Al parecer aparece un tema de identidad nacional. O sea, la identificación de construir la identidad nacional a partir de la indefensión que genera estar en esta situación. Otro es que sí hay un apoyo a políticas restrictivas y a la voluntad de mostrar solidaridad de manera diferencial. Es decir, se aparecen temas de solidaridad, pero no con todo el mundo. Entonces, sí se apoyan algunas políticas restrictivas. Por ejemplo, nosotros apoyamos el hecho de las cuarentenas. Incluso hicimos cuarentenas sin que fueran forzadas, sino que recuerden, por ejemplo, Bogotá empezó la cuarentena 2 días, 3 días antes, más por una invitación que porque fuera una cosa obligada, ¿no? Pero aparece una aceptación a ese tipo de medidas restrictivas. Mientras que la identificación nacional aumenta el apoyo a un liderazgo y solidaridad más fuertes. O sea, aquí yo creo que fíjense cómo subió en la opinión el tema de cuando se evaluó a Duque antes de esta pandemia. Todas las encuestas lo tenían en el suelo, y después de la pandemia, a pesar de que, repito, a nosotros nos parezca que fue un exabrupto tener un programa diario para hablar de la pandemia, realmente la gente sí buscó apoyo en los liderazgos. Y en Bogotá en particular, por ejemplo, a la alcaldesa le fue muy bien. Yo creo que lo ha hecho muy bien, y creo que si se midieran que antes y después el tema del alcalde, de cómo estaban los alcaldes, seguramente encontrarán que subió esto. Y por ejemplo, aquí una muestra que funcionó bien el tema de solidaridad fueron los temas cuando se empezó a pedir donaciones, y Bogotá hizo una de las donaciones más grandes en su historia para poder colaborar con la gente, con las personas menos favorecidas en la ciudad. La eficacia colectiva y la indefensión colectiva aumentan el apoyo a un liderazgo más fuerte y el apoyo a los derechos para manifestarse con políticas restrictivas. Esto es un tema interesante, y es, al parecer, en los 13 países, la gente dice sí, necesitamos un liderazgo más fuerte, pero no estamos dispuestos a todas las restricciones y a ceder ante todas las medidas autoritarias. Eso me parece un tema esperanzador. Es decir, la gente no está dispuesta a ceder sus derechos a nombre de la amenaza de la pandemia.
Yo creo que eso es un tema esperanzador en estos resultados. Una orientación de dominio social más fuerte disminuye el efecto negativo de experimentar una pandemia como un evento traumático que cambia la vida en la eficacia colectiva, refuerza aún más su efecto positivo en la identificación nacional y al mismo tiempo disminuye el efecto positivo eh, de la impotencia colectiva. ¿Sí? Yo creo que estos resultados son resultados que nos dejan un montón de preguntas, pero también yo creo que lo positivo de esto es que la investigación nos da indicadores sociales importantes sobre cómo grupos grandes de la sociedad están pensando y están sintiéndose y están actuando en frente a esto. Estoy acercándome a este cierre antes de darle paso a las preguntas. Yo creo que cuando uno ve este tipo de gráficas y dice, bueno, ¿cuáles son? Y hace un análisis sobre ese fantasma de autoritario en relación con las conductas que pueden ser peligrosas o vistas como amenazas en la apertura, pues eso cambia y nos debe cambiar las preguntas que hacemos y las respuestas que generamos frente a ellas. Yo creo que este tipo de cosas lo que le muestran a la gente es indicadores de cuidado y autocuidado que son relevantes de mandar como mensaje, pero nos generan muchas más preguntas. Y entonces ante esas preguntas, ¿qué hacer? Yo creo que una cosa que es importante pensar es que nosotros necesitamos fortalecer los gremios. En particular en psicología creo que el fortalecimiento del colegio y de Escofapsi es un tema importante, porque los temas gremiales permiten generar relaciones, que las relaciones intergremiales, por ejemplo, generen medidas de presión y de control con relación al Estado. Permite que las relaciones con otras organizaciones no gubernamentales generen comportamiento colectivo que sea de tipo más proactivo, más de construcción social, por ejemplo, de medidas de cuidado y autocuidado. Creo que el otro tema es que tenemos que, en temas de formación, debemos pensar una formación más orientada a procesos en salud en sus 3 niveles. Creo que nosotros pensamos en particular la psicología en una formación muy orientada hacia el primer nivel hacia el tercer nivel de atención, es decir, a la clínica, por ejemplo, a la clínica en el sentido de atender cuando la persona ya está en el problema y no en las medidas anteriores. Creo que nosotros tenemos que desarrollar mucho más la psicología de la salud comunitaria y que eso es un tema central que desafortunadamente en Colombia no ha tenido el efecto que debía tener y deberíamos producir mucho más un diálogo entre la formación en salud y la formación comunitaria. Aquí hay un trabajo en comunitario que ya hemos visto, es muy fuerte, muy en crecimiento, muy importante, pero ese diálogo con el sector salud ha sido un diálogo a veces roto, ¿no? Y tenemos que replantearnos eso en formación y en investigación. Tenemos que investigar más sobre esas rupturas. Y tenemos que, creo, producir investigación que oriente y alimente políticas públicas, no solamente que denuncie. Tal vez aquí debía haber colocado, o sea, además de que la investigación debe ser un recurso de denuncia, debe ser un recurso que alimente política pública y discusión con el sector público, y discusión con los poderes públicos, y discusión con la sociedad civil, pero con investigación. Y por último, debe producirse la intervención debe ser multinivel, diferencial, evaluable, coparticipativa. Ya tenemos demasiadas experiencias negativas de tratar de imponer medidas de intervención, sino construirlas y co-construirlas con las comunidades y con la sociedad. Y tenemos que fortalecer la presencia mediática, es decir, tenemos que fortalecer una presencia centrada en el fortalecimiento de la imagen pública de la psicología. Yo creo que hemos ganado mucho, o sea, yo creo que no hay nadie que haya antes de esta pandemia visto tanto la psicología actuando. Creo que tanto lo que ha hecho Escofapsi con todo lo que ha hecho, como lo que ha hecho con la cátedra, pero con todas las otras cosas que ha trabajado, como lo que ha hecho el Colegio de Psicólogos, es una cosa gigantesca en términos de producción y de visibilidad pública como nunca la hayamos tenido. Creo que además ha sido más a favor que en contra. O sea, yo soy más optimista en ese sentido.
Y esto, al final, coloca una serie de ideas. O sea, yo creo que este fortalecimiento gremial, este tema de la formación para la investigación, de intervención y de presencia mediática, deben estar cruzados por la solidaridad, la compasión, el autocuidado, el cuidado, la colaboración crítica y autocrítica, la autocrítica constructiva, el diálogo de disensos. O sea, tenemos que aprender a dialogar en la diferencia y no dejarnos de hablar porque usted piensa de manera distinta, sino yo creo que los psicólogos debíamos cada vez trabajar más en ese tipo de construcción, porque no sé después cómo salimos a hablar de medidas de este estilo si nosotros mismos no somos capaces de hacerlos, y evitar a toda costa cuando aparecen discursos de deshumanización que son muy frecuentes en escenarios donde aparece el fantasma del autoritarismo como elemento central. Es decir, nosotros tenemos que apoyar mucho más trabajo en términos de solidaridad, de compasión, de cuidado, autocuidado, como digo, de colaboración permanente. Bueno, yo creo que muchas gracias. Creo que completé la hora y ahí sí para darle vista a las preguntas, ¿sí? Muy bien, Wilson, muchas gracias. Cierro y bueno, ahí puse mi correo, mi Twitter, para que cualquier cosa podamos seguir compartiendo, además de lo que vamos a compartir ahora. Sí, muy interesante, muchas gracias. Hay varias preguntas. Una que hace Mónica Isabel Tavares pregunta, ¿qué herramientas podemos generar como profesionales para sobrellevar los temas de poder en nuestro país en un estilo autoritario y de tanta desigualdad? Yo creo que, mire, yo soy optimista en el sentido en que hemos visto que por primera vez unos gremios fuertes se pronuncian frente a medidas del Estado. En los gremios fuertes están hablando, le dicen a los ministerios, a las secretarías de salud, a los poderes locales, mire, no estamos de acuerdo con tal tema. Eso antes, repito, no pasaba en Colombia. O sea, habían grupos pequeños que salían a decir, pero por eso yo decía que uno de los temas importantes aquí es el fortalecimiento gremial. Creo que los países donde los gremios, en particular de psicólogos, han sido destruidos o minimizados, el conseguir que voces se pronuncian frente a abuso de poder, ¿me hago entender? Es más difícil. Creo que no es lo mismo que usted diga que está hablando por 130 programas de psicología o que está hablando y por miles de estudiantes de formación y miles de profesores, o que está hablando por 160,000 psicólogos o 100,000 psicólogos, a que diga estoy hablando yo porque tengo amigos y entonces estoy hablando. Y creo que nos falta hacer más, y creo que mucho de nuestra formación tiene que ir ligada a formarnos más en términos de política pública, de diálogo con los diferentes, no solamente con el Ejecutivo, en sus diferentes niveles, gobernadores, alcaldes y presidencia, con ministerios y demás, sino con todos los actores políticos. Es decir, hay que hablar más con el Congreso y presionar más al Congreso, hay que hablar con la justicia, con el sistema de justicia, yo creo que tenemos mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. Repito, el tema es que cuando Escofavsi tiene ya muchos años, ¿sí? En los últimos años, por ejemplo, ha desarrollado una serie de medidas en esa dirección, y el colegio pues es muy joven y los está tratando de hacer, pero todo eso es un proceso. Yo soy, repito, optimista en el sentido en que hay que ser persistente, y nosotros aún tenemos mucho que hacer por fortalecer nuestra imagen pública para que podamos, cuando vamos a dialogar, el tema no esté dialogando. No es lo mismo, por ejemplo, el poder que han tenido los médicos tradicionalmente en Colombia ha sido gigantesco, y eso se ve en los ministerios. O sea, algún día tendremos un ministro de salud psicólogo que va a darle una perspectiva biopsicosocial, ¿no? Y seguramente, yo creo que, por ejemplo, fue afortunado tener un ministro economista como Gaviria, y que a veces no es tan afortunado, con todo el respeto y lo que yo aprecio a los médicos, pero la mirada médica es una mirada que a veces no da toda la extensión de la palabra salud. Pero por eso yo creo que nosotros mismos tenemos que voltear esa palabra salud y ir hacia las definiciones de salud que ya funcionan en el mundo entero, y que a veces las vemos lejanas. Y solamente ante este problema tan grave, creo que estamos volviéndonos
hacia reconceptualizar y ver el poder que tiene que nosotros estemos involucrados en salud, no en el sentido clínico de la palabra, sino en el salud en un sentido mucho más amplio, comunitario, de prevención, de promoción del bienestar y la calidad de vida como centro de crecimiento de la sociedad. No el dinero, no, el centro de crecimiento de la sociedad es el centro, tiene que ser el bienestar, el cuidado, la solidaridad, ¿no? Si nosotros cambiamos valorativamente eso, ayer Nelson hablaba de el tema valorativo del neoliberalismo y demás, yo lo que creo es que el libro de Piketty es muy claro, el tema de la desigualdad es un tema valorativo, ideológico, y nosotros tenemos que trabajar por transformar, por develar ese trasfondo ideológico y cambiarlo, ¿sí? El tema es que nosotros no producimos riqueza para enriquecer a 2 o 3 personas, eso no es el objetivo. El producimos riqueza es para vivir mejor, para tener una mejor calidad de vida de toda la población, no de unos segmentos y otros no. Y eso nos va a tardar años y nos va a tocar, y es por eso es una labor de la psicología política. Ayer la profesora Eli decía en algún momento en nuestra conversación de que debía llamarse, no sé si fue antes, es psicología política, no solamente social, sino psicología política frente a este problema. Muy bien, gracias. Mira, Rosana Nicosque Camelo pregunta, vemos que en este contexto el prejuicio es una forma de relacionamiento presente en las relaciones interpersonales. Sí, como vimos ahí, todo un tema de emergencia. El prejuicio es una variable psicológica que ha sido estudiada por los psicólogos sociales hace mucho tiempo y que está inmersa en momentos de crisis y amenaza. O sea, los prejuicios aparecen cuando hay crisis económicas, no solamente cuando hay crisis de salud, sino que hay crisis económicas. Ya habíamos visto antes de que empezara la pandemia que la crisis económica de Colombia y la crisis política estaban buscando chivos expiatorios, por ejemplo, en el prejuicio hacia los hermanos de Venezuela, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas aparecen. Lo que quiero mostrar es que la investigación en diferentes partes del mundo parece coincidir en que hay unas variables que se repiten y que aparecen en las relaciones. Entonces nosotros tenemos que tratar, si ya sabemos que eso va a pasar, tratar de generar discursos, formación, denuncia, prevenir que esos tipos de cosas pasen, trabajar para deslegitimar ese tipo de discursos, porque si nosotros no lo hacemos, que conocemos que eso está en riesgo y que va a aparecer, pues ¿quién lo va a hacer? Yo creo que por eso es que la psicología social y la psicología política tienen mucho que decir aquí, ¿no? Tenemos una agenda de verdad importante, pero no solamente la psicología social y política, sino la psicología en general, centrada en esos valores que yo mencionaba al final, en términos de formación, investigación, objetivos gremiales. Si coincidimos en esos valores, yo creo que ese es un tema que puede llevar a que las medidas de autocuidado y cuidado que a veces se toman y cómo se regulan, pues tengan más sentido para todos y no para solo unos grupos. El compañero Javier Barreto habla desde Nicaragua y comenta que el trabajo de solidaridad y apoyo social con la población, tanto desde la medicina como la psicología, viene siendo criminalizado por el gobierno desde 2018. No sé si tú tienes conocimiento de eso. No, lo que yo he leído de Nicaragua realmente es triste. O sea, lo que pasa es que aquí hay un problema y es que no es lo mismo cuando uno lo lee y los medios que utiliza. Ya sabemos que los medios, dependiendo de dónde vienen, cambian las cosas, pero al parecer la situación en Nicaragua es bastante lamentable y que hay gobiernos de tipo autoritario que ocultan información como veía, o sea, por eso arranqué con esos líderes, me faltó poner a Ortega en una de esas declaraciones, porque también hay eso, me hago entender, es decir, lo que quería mostrar es que definitivamente los líderes autoritarios sí son realmente nocivos, ¿no? Nocivos para las medidas, y eso lo muestran los números, es decir, y no solamente los líderes, los gobiernos autoritarios, las sociedades que promueven el autoritarismo, o sea, las sociedades que terminan favoreciendo líderes, pero comportamientos y procesos autoritarios como medidas para salir de las crisis. Realmente por eso uno de nuestros trabajos tiene que ser eso, tratar de construir discursos que muestren que la solidaridad es un elemento central. Miren, yo creo que por eso es que no le hace nada bien cuando se enfatiza en una noticia que es absolutamente negativa para la sociedad.
Y no se enfatizan en cientos de noticias que muestran la solidaridad, la compasión que se están dando en nuestros países. Y lo que pasa es que hay sociedades donde si la sociedad, ante un gobierno autoritario, la sociedad no tiene sino que no tiene sino una alternativa, generar un montón de recursos organizativos, ¿sí? Comunitarios, sociales, discursivos, que muestren que la solidaridad es el camino, que la compasión es el camino, y no por un tema religioso en particular, no, sino porque es lo que nos sostiene como tejido, como sociedad. Y es lo único que nos puede llevar a que cuando imitamos medidas de cuidado o autocuidado, lo hacemos no solamente por nosotros, sino por los otros, ¿sí? Porque si los otros no están bien, yo tampoco voy a estar bien, porque la salud, y este virus lo está mostrando, nos hace vulnerables a todos, no a unos más que a otros. Claro, más a unos que a otros, claro, las poblaciones más pobres y vulnerables son las que primero mueren, porque los sistemas de salud a nadie le importa, o sea, fueron desvalorizados y fueron atacados y diezmados, ¿me hago entender? Y repito, no fue solamente en sociedades pobres, sino en sociedades ricas, como los Estados Unidos, o sea como Inglaterra, o sea, que mostraron que los sistemas de salud no estaban listos, o los sistemas de la gente vieja no estaban listos para manejarlos. Así es, y es muy lamentable. Mira, Luis Carlos Pacheco pregunta, ¿qué piensas sobre el abuso de poder y el autoritarismo marcado y de exclusión en las medidas restrictivas durante la pandemia, especialmente con los niños y niñas y las personas de tercera edad? Mire, yo lo que creo es que también hay que entender que hay muchas de estas cosas que no sabíamos suficiente. Es decir, si hubiésemos sabido suficiente que desde el comienzo, que el usar tapabocas, más una máscara, más lavarnos las tres cosas que todo el mundo defiende, y que eso iba a atacar en particular a la gente de más de 50 años en algunos países, o a la gente más vulnerable por temas de enfermedades precurrentes, seguramente hubiésemos hecho otro tipo de cuarentenas, seguramente se hubiesen hecho otro tipo de medidas, pero yo creo que no sabíamos suficiente. Seguramente no hubiésemos diseñado mejor los espacios para los niños y las niñas, pero por eso cuando yo arranco esto, a mí me gusta mostrar el antecedente, o sea, cómo era la educación de nuestros niños en los colegios públicos en Colombia. ¿Cómo son, por ejemplo, cómo eran todos los programas de atención en salud para todos los sectores de la población antes de que apareciera esto? Evidentemente, pues nosotros hemos tenido todo un progreso, yo creo, hubo un progreso cuando se trabajó el programa Cero a Siempre, en el caso de niñez, que fue una maravilla donde participaron psicólogos desde la política pública hasta 1000 cosas, que desafortunadamente se frenó, pero que identificó cómo la inversión en el cuidado de nuestros niños era absolutamente relevante. Claro, cuando pasa esto, la gente, entre que las familias dicen yo quiero que no le pase nada a mi hijo, más que el propio gobierno no sabía qué hacer, más que no sabían, no había suficiente información de todo lo que iba a pasar, pues se tomaron muchas medidas que eran terribles. Y yo, por ejemplo, creo que ya hay la OMS ha hecho varias alertas sobre el tema de los niños y las niñas y no hemos cuidado suficientemente de ellos, y creo que ahí hay todo un tema que debe abrirse, tanto a investigación como a promover que la vuelta, por ejemplo, a la escuela sea una vuelta segura y demás, ¿no? Pero que además permita que los niños no pierdan todo lo que sabemos que ya se está estimando que se va a perder por este año, que yo creo que vamos a durar un año sin vacunas y en medio de esta situación. Evidentemente, claro que han aparecido temas, la gente vieja en todos nuestros países fue la que, pues en Estados Unidos y en Europa la que primero murió, o sea, fue una muerte, pero gigantesca, ¿sí? Aquí más que la gente más vieja, la que ha muerto es gente que está en peores condiciones socioeconómicas, ¿no? Pero evidentemente hay mucho, Luis Carlos, que hacer en términos de protección de medidas autoritarias frente a eso. Creo que además aquí en Colombia el tema de la tutela que se ganó en temas de los adultos mayores fue un tema bien importante para mostrar un control, al menos ahí la justicia mostró que podía generar un control sobre los derechos de los adultos mayores, porque es que suponer que los adultos mayores son personas que no deciden es realmente un irrespeto, me hago entender, entre otras cosas.
Y yo puedo entender que la gente uno no quiera que se le mueran sus papás y demás, pero los adultos mayores son adultos y no han perdido su capacidad de decisión y autonomía para tomar decisiones. Entonces, pues, creo que ahí hay mucho que hacer. Sí, muchas gracias. Oye, ¿cómo ves en términos de la perspectiva de la psicología social y de acuerdo a los datos de tu investigación, los problemas relacionados con la pérdida de confianza y el distanciamiento físico y la amenaza percibida a la salud? Yo creo definitivamente que primero que tenemos que hacer más investigación en esa dirección. Y repito, yo soy optimista en el sentido en que nuestros datos podían ser peores de lo que son. Es decir, mi apuesta inicial a cuando empezó a pasar esto siempre fue muy negativa, por lo que yo vivía viendo datos de temas de pérdida de confianza a nivel de país. Pero fueron pasando los días y resulta que creo que la sociedad fue ganando confianza y creo que yo no soy tan pesimista como Nelson en el sentido que él dijo, vamos a ver a final de año y yo creo que esto va a ser desastroso y tal. Yo creo que nosotros tenemos que repetir sistemáticamente en los medios, ser aliados de los medios, repetir en nuestras comunidades y en nuestros grupos que hay que tomar medidas de precaución, de cuidado y autocuidado como elemento central para sobrevivir a esto. Es decir, y que eso implica confianza, ¿sí? Y creo que ahí nos falta aún más investigar ese tema que hemos investigado no suficientemente, ¿sí? Esa variable es confianza como proceso psicosocial, no lo hemos estudiado suficientemente y creo que tenemos que investigarlo más. Y tenemos que trabajar más sobre él, ¿no? Porque lo que hemos mostrado es que el no trabajar sobre ese tipo de elementos que son como diría John Lester, el cemento de la sociedad, genera más problemas y genera menos posibilidades de que el cuidado colectivo y la construcción social del cuidado colectivo emerja como una variable de resistencia en términos de preservar la vida y salir de esto. Muy bien, muy interesante. Mira, Laura Liliana Gómez pregunta, de acuerdo con la solución a partir de la unión intergremial e interdisciplinaria que permite generar conciencia después y con las familias, que son la base del comportamiento social, ¿cómo se puede entender esta relación? Mire, yo creo que nosotros tenemos mucho que invertir en términos primero de investigar mucho más el tema de familia. Yo creo que yo creo que a veces hemos tenido unos tabús en términos de investigación y de trabajo, porque si ustedes ven los resultados de la investigación y de otras investigaciones que se han hecho, la familia es un generador brutal de valores que a veces son valores desafortunadamente de intolerancia, de desprecio por la diferencia, de deshumanización, de legitimación de acciones violentas. Entonces tenemos que construir discursos y construir relaciones y volver a pensarnos en esa dimensión, ¿no? Yo creo que nuestros indicadores de violencia intrafamiliar son fuertísimos y evidentemente cuando usted mira todos nuestros actores violentos en general tienen un porcentaje muy alto, tiene precedentes en historias violentas en sus familias. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y repito, mucho que prevenir y mucho que actuar. Y en eso, repito, va desde la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología social, la psicología comunitaria. Yo creo que hay mucho que hacer desde muchas perspectivas en esa dirección. Y sí, aquí pues un reto, por eso decía yo que una de las cosas es fortalecer el tema gremial para poder hablar con otros gremios, pero también tienes razón, eso también lo he dicho en otras charlas, el tema del diálogo interdisciplinar es un diálogo absolutamente necesario. Esto no lo hacemos los psicólogos solos, sino lo hacemos toda la gente que trabaja en ciencias sociales y lo hacemos incluso con la gente que trabaja en ciencias de la salud. O sea, yo creo que esos diálogos, ciencias sociales, ciencias de la salud, deben ser una cosa más constante, menos rota, como hasta ahora ha sido en muchos de nuestros escenarios.
Oye, Daniela Terán Aparicio pregunta o comenta, ¿qué estrategias metodológicas podemos utilizar los docentes de educación infantil para cambiar o modificar el pensamiento y el desarrollo del autoritarismo en la primera infancia? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que, mire, si uno dice, mire, la tolerancia, la aceptación a la diversidad, promover la solidaridad, la empatía, la compasión, si eso se vuelven los valores centrales de la formación de nuestros niños y en nuestras familias y en el sistema escolar, uy, eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos por qué aceptamos la muerte, la violencia, por qué aceptamos la corrupción, por qué aceptamos, y decimos, ¿dónde está eso? Eso está en abajo. Ahí tienes, repito, todo nos lleva allá. Tenemos que trabajar fuertemente en que nuestras generaciones de niños y de jóvenes sean generaciones mucho más abiertas, mucho más tolerantes, mucho más compasivas, mucho más empáticas, me hago entender, que aprendan a discutir en medio de la diferencia, a discutir en medio de los disensos, que el disenso y la diferencia no sea un problema de que se vuelve la vida o la muerte, se vuelve ¿no? No, sino se vuelve un tema donde todos aprendemos. Nosotros aprendemos en medio de la discusión, del diálogo de diferencias. No aprendemos porque dialoguemos todos los que nos parecemos y hablemos todos lo mismo, ¿sí? Que eso es lo que nos gusta en general, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir el autoritarismo allá? Es ahí. Y por eso que dices, sí se puede hacer y tenemos que hacerlo. Entonces, todo ese tema de educación preescolar, de cómo se forman los niños, de educación en la escuela, en el mundo de la universidad. Yo, por ejemplo, soy optimista. Yo creo que todos estos movimientos sociales que pasaron antes de la pandemia y que yo sé que van a volver a recuperarse, ¿sí? De ver a los jóvenes en Colombia masivamente marchando, no pocos, miles, con todas las diferencias, con diferentes grupos e intereses, son un indicador absolutamente positivo de que es una juventud que no está igual de polarizada a la gente como de mi edad, a la gente que creció en medio de una polarización negativa, repito. La polarización en sí misma no es necesariamente mala, sino en que sea de unos malos contra otros buenos, y entonces yo justifico el desastre mío porque me estoy defendiendo del otro. O sea, esa construcción del enemigo interno con el que crecimos nosotros fue nefasta. Nos llevó a legitimar, pues bueno, los 9 millones de víctimas que tenemos y a deslegitimarlos y a tratarlos como menos y hacer esas boberías de andar cambiándole el nombre y decir, esto es una masacre, pero esto no es una masacre, eso es un asesinato colectivo. O sea, de verdad, nosotros tenemos que tratar de cambiar esos discursos, pero esa pregunta tuya es perfecta porque es ahí, yo creo que niños, jóvenes, ese trabajo que hay que hacer ahí es un trabajo absolutamente relevante de hacer. Y eso, fíjese que es el trabajo de psicólogos, de trabajadores sociales, de pedagogos, de diálogo con otros grupos, ¿sí? Es en los jardines, en los colegios, ¿no? Es con las familias, con los que podemos construir ese otro discurso, un discurso basado en que lo más importante es tener una sociedad que viva para y por el bienestar y la calidad de vida de todos, y no una sociedad que viva para producir unos pesos o una riqueza ficticia, ¿no? Como vivimos actualmente. Oye, y a propósito, ayer comentábamos con Nelson y yo le preguntaba, ¿cómo va el programa de educación de esos valores? ¿El gobierno tiene estructuras o pautas para que los niños en las escuelas, en los colegios, en el preescolar reciban este tipo de cosas? ¿Hay pautas? Y estoy totalmente de acuerdo también en el otro punto de que los jóvenes son los que van a hacer la revolución. Ya nosotros vamos de salida. Les toca a ellos. Mira, yo lo que creo es que aquí ha habido una discusión muy fuerte en ese tema y siguen habiendo idas y vueltas. Es que desafortunadamente nosotros no tenemos Estado, tenemos gobiernos. Entonces eso hace que cuando sube un gobierno o cambia los nombres de las cosas o decide, ¿no?, que esto no existía, y eso es lo que hace desafortunado. O sea, entonces una política entera como la de Cero a Siempre, pues debe ser una política que se sostenga en el tiempo, ¿sí? Independientemente del gobierno que llegue. Pero lo que pasa es que nuestros gobiernos en Colombia y en América Latina todavía les ha faltado consolidarnos como Estado, me hago entender. Y eso implica una reflexión sobre esas ideas que sostienen todo esto, ¿no? Es que solamente evidenciar eso, evidenciar que
la desigualdad no es un tema, por ejemplo, de que la desigualdad es un tema ideológico, más que económico, ya eso es un logro gigantesco. Entonces, claro, sí creo que hay mucho que hacer, ¿sí? Y sí creo, pero eso no es un tema que tiene que esparcirse por la sociedad. O sea, ¿qué sociedad queremos? ¿Cuál es la sociedad que queremos? Ya vimos que esta sociedad no la queremos. Esto no es lo que queremos. O sea, esto no es. No, creo que estamos de acuerdo. Entonces, el problema es que hay gente que supone, por eso cuando yo decía nuevas normalidades, realmente nuevas normalidades, vamos a seguir con lo mismo. Realmente esto debería generar un cuestionamiento fuerte de que eso no es, cuál es la sociedad. O sea, de verdad, yo sí creo que yo veo muchas cosas positivas en que nuestros jóvenes ya no se sienten identificados con esos discursos deshumanizantes, deslegitimadores, ¿no? Y tan aversivos, ¿no? O sea, donde el centro es usar medidas aversivas y de daño para el otro, ¿no? El otro es mi enemigo. No, no, no. Yo creo que es muchos jóvenes diciendo queremos una sociedad distinta. Sí. Mira, Danis Díaz vuelve a traer esto de la familia y la escuela, que tanto pueden influir y qué acciones deberían realizar para todos estos aspectos negativos que no favorecerían a la sociedad como tal. Sí, como le había dicho antes, repito, son centrales. Para mí son centrales. La familia y la escuela son absolutamente centrales y yo sí creo que lo que tenemos que, yo creo que incluso por eso el gremio debía fortalecer más el exigir que hubiesen más psicólogos en las escuelas trabajando en programas de convivencia, en programas de tolerancia, mucho más, no solamente psicólogos, debe haber un diálogo mucho más fuerte con los maestros, ¿sí? Pero también debe haber un diálogo mucho más fuerte con las comunidades y las familias, ¿no? Porque es ahí donde está construyéndose mucho de este discurso. Y por eso yo al final coloqué en esa diapositiva, mire, pensemos esta estructura de valores comunes, no son muchos, ¿sí? Son 6, 8 valores comunes que nos pensemos orientando nuestros discursos, nuestras narraciones, nuestra cosmovisión del mundo hacia allá. Sistemáticamente, mire, pongámonos de acuerdo en que no queremos un mundo donde se naturalice la muerte, pongamos de acuerdo en que no queremos un mundo tan desigual como el que tenemos, no queremos un mundo desigual, no queremos un mundo donde no se respeten los derechos humanos, o sea, donde no queremos ese mundo. Entonces no trabajemos no, es que tenemos que salvar la economía de 4 empresas. No, 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 queremos un mundo donde estos sean los valores centrales. Y eso no significa que la economía se colapse. Y eso lo han mostrado países como Noruega o Finlandia y demás, que tienen esta estructura valorativa en el fondo de sus decisiones, ¿no? O los que lo han manejado también como Nueva Zelanda. ¿Sí? No significa que colapsen por estar actuando de manera donde el cuidado y el autocuidado de la población son el centro. Sí, muy bien. La última pregunta de Edith Hernández. Mira, dice, considero que en esta pandemia se han tomado medidas con perspectiva de éticas utilitaristas, es decir, buscando el mayor bienestar para el mayor número de personas. Yo no creo, yo creo que desafortunadamente se han tomado medidas para unas minorías, o sea, hay muchas medidas que se han tomado para proteger minorías. En serio, a mí es decepcionante que nosotros no hayamos logrado lo de el tema de tener la renta básica no universal, pero por lo menos para las poblaciones más vulnerables. En serio, seguir jugando al asistencialismo y después salir a decir que le vamos a dar billones de pesos a una empresa, me hago entender, eso es una medida que lo que defendía era una minoría. En serio, lo del aeropuerto es una cosa lamentable y yo creo que cuando pase esto van a tener que generarse medidas en derecho, me hago entender, de responsabilidad penal, porque por proteger una empresa no se hicieron los cuidados que se debieron haber tomado en el aeropuerto. O sea, es que lo del aeropuerto es una cosa que alguien tiene que responder por eso. Debe haber una responsabilidad. Entonces yo no estoy de acuerdo, yo ahí no estoy de acuerdo en el sentido de que se han beneficiado a las grandes mayorías, yo no creo. Yo creo que muchas de estas medidas desafortunadamente han beneficiado a minorías y por eso es que nosotros tenemos que actuar frente a eso. ¿Me hago entender? Ahora, lo que ha pasado afortunadamente y lo que muestran los resultados de esa investigación es que emerge una sociedad que no está dispuesta a tragárselo todo entero. ¿Me hago entender? O sea, y eso es lo positivo del o sea, que en 13 países usted encuentre un elemento común como ese, yo digo, ay, qué esperanza.
Aquí hay esperanza. O sea, hay una sociedad que ya no va a repetir lo de siempre, me hago entender. Lo de siempre es, no, entonces aceptemos un líder autoritario. No, o sea, no. Entonces aceptemos que nos hagan lo que... No. Creo que esos son indicadores positivos. Lo que pasa es que tenemos que ver más el vaso medio lleno, más que el vaso medio vacío, para poder, como decía yo ayer en una de mis preguntas, en una de mis chats, ¿sí? Para poder, la mejor resistencia ante esto realmente es construir una visión mucho más centrada en valores como la solidaridad, la compasión, y eso es comportamiento, ¿me hago entender? Eso no es solamente un discurso, sino son acciones concretas que nosotros vamos a hacer. Y yo creo que eso lo vamos a seguir viendo en el futuro cercano, estoy seguro, porque nuestros jóvenes son distintos y muchos de estos datos se hicieron con jóvenes en esos países y mostraron esto, ¿no? Sin decir que no hay que cuidarnos de que existen las otras variables que pesan, ¿no? Pero eso también nos genera una agenda, una guía de trabajo desde la psicología, que tenemos que hacerla nosotros, ¿sí? Y no la puede hacer nadie más por nosotros. Por supuesto. Y con ese espíritu positivo y optimista nos despedimos. Le doy gracias a todos ustedes por haber participado hoy. Fue una muy interesante discusión. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias. Gracias. Muy lucido. Y bueno, mañana los esperamos. Vamos a tener a Idali Barreto de la Universidad Católica de Colombia. Vamos a estar aquí con ustedes. De modo que pasen una buena noche y muchas gracias, Wilson. Muchas gracias. Buenas noches. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.